gracias. Yo feliz de estar aquí. Me encantan este tipo de espacios donde nos podemos reunir y ojalá hacerlo muy dinámico. Depende de ustedes, pero también de mí. Voy a hacer lo posible para que sea tan interesante que todos participemos. Este es un tema que a mí me fascina, que es el tema del eneagrama en las ventas. Y me gusta por muchas razones. Primero, yo soy una convencida de que el tema de ventas empieza por uno, por el vendedor, no por el cliente. Y yo sé que ahí tengo como varios, eh, como que rompo varios mitos. Entonces, como yo digo, la venta la vamos a empezar desde nosotros. Entonces, este es un bootcamp para que hablemos de nosotros. Por supuesto que también nos vamos a involucrar al cliente, pero es inicialmente para una autoobservación y tener varias herramientas. Y eso es lo que es el enneagrama. Entonces, vamos a entrar en materia. Pero esa es la razón por la que me gusta mucho, porque une dos temas que a mí me encantan, el eneagrama en términos de auto-observarse y poder tratarse uno como persona, y ventas en términos de lo que trabajamos y lo que necesitamos para que nos vaya mejor. Voy a compartirles pantalla. Porfa, en cualquier momento abren su micrófono si quieren hablar, me escriben en el chat, hagámoslo lo más dinámico posible. Esta es la gran diferencia entre una conferencia y un bootcamp o webinar, que podemos interactuar y que podemos resolver cosas en línea. Una de las diferencias entre una conferencia y esto que a mí me gusta también es que podemos traer ejemplos de la vida real, casos de la vida real, dificultades que estén teniendo hoy en día y resolverlas aquí mismo con ustedes. Que es que yo hago esto, a mí me pasa esto, ¿qué puedo hacer diferente? Aquí mismo lo podemos resolver. Entonces les agradezco si me escriben, si levantan la mano, si prenden cámaras, si levantan el micrófono y lo abren y lo vamos desarrollando de esa manera para que no sea yo la única que ponga aquí sobre la mesa todo lo interesante que tenemos para compartir. Les cuento que para mí también es una celebración, primero seguir con Data CRM, pero también celebrar los 15 años de mi empresa Colvoz, porque eso me hizo recordar el montón de cosas desde el día uno que he tenido que aprender, que ensayar, que experimentar y que poder decir con conocimiento de causa qué sirve y qué no sirve. Y por eso decidí que hoy fuera mi caballito de batalla el tema del eneagrama. Entonces, ¿qué es el eneagrama para los que no lo conocen? El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que se utilizó hace muchísimos años en sus orígenes, lo que es la antigua Persia, por los sufis, como una herramienta de guía espiritual en su momento y de evolución, algo un poco esotérico, pero también psicológico. Finalmente, Claudio Naranjo lo trajo a Latinoamérica desde Argentina y a Colombia lo trajo Gabriel Castro. Gabriel Castro trajo el eneagrama, se unió con una persona que era su esposa experta en una escuela que se llama Escuela de Magia del Amor, y su hijo mayor, Daniel Castro Carvajal, psicólogo y empresario, fue quien me enseñó a mí esto hace más de 15 años. Y cuando empecé con mi empresa Colvoz, entonces me di cuenta, primero, cómo me descubría yo como vendedora, como gerente, como líder, pero también me di cuenta cómo lo podía usar en selección de personal. Hoy en día nosotros en Colvoz seleccionamos personal con la herramienta del Enneagrama. Esa es la primera utilidad que le damos. La segunda utilidad que le damos es cuando ya la persona está seleccionada, y ojo que esta herramienta no es para descartar gente o no. Lo que nos va a ayudar a saber es cuáles pueden ser las fortalezas de las personas y sus debilidades y por tanto en qué les puede ir muy bien y en qué no. Simplemente para nosotros saber un poco anticipadamente dónde puede haber inconvenientes dentro del equipo y cómo podemos solucionarlos. Y lo mismo pasa con los clientes. Entonces, lo utilizamos en selección, lo utilizamos en algo que nosotros llamamos alineación, que es la reunión de jefe-pupilo, y lo utilizamos en resolución de conflictos con clientes, con personas del equipo interno. Entonces, para mí es una herramienta fascinante. Ahora que empecemos a hablar de ella, ustedes van a tender
a decir, así es mi mamá, así es mi papá, así es mi esposo, así es mi hijo, así es mi pareja, así es mi cliente. Y está bien, vamos a llegar allá, pero la invitación es que lo primero que hagamos sea así. ¿Dónde me identifico? ¿Cómo me identifico? ¿Por qué me identifico? ¿Qué me molesta de identificarme de eso? ¿Y qué me gusta de identificarme de eso? Entonces, finalmente el enagrama llega a Colombia, pero pues ya sabemos sus orígenes. Y otra advertencia que les voy a hacer es que voy a ser súper exagerada para que rápidamente nos podamos ubicar en el eneagrama. Hay test muy complejos y muy grandes para que uno pueda identificarse con cuál es su eneatipo. Ustedes los pueden buscar en internet. Eh, Hay uno muy corto que les voy a dar hoy. Les doy unos minutos para que respondan solo 3 preguntas y así podamos hacer nuestra conversación más agradable. Pero la idea aquí es que yo haga ejemplos como exagerados para que ustedes puedan identificarse. Entonces, no se lo tomen personal, todo va a ser exagerado, todos tenemos de todo, pero la idea es identificarse para poder continuar con los ejercicios que hay. Entonces, uno va a decir, ay, yo me identifico con este, pero con este también, pero con eso que dijiste también, sí, todos tenemos de todo. Pero vamos a ver qué es lo que más hemos sido durante la mayor parte de nuestra vida, eso es una forma de identificarnos, y la otra es qué es lo que más la gente nos dice y con lo cual nos identifican muy fácil. Esas dos cosas nos van a ayudar como a ubicarnos. Entonces, vamos primero a partir la figura del eneagrama. El eneagrama es una figura de 9 puntas, por eso son 9 eneatipos y por eso se llama eneagrama, un gráfico de 9 puntas. Primero vamos a partirlo en triadas, vamos a hacer grupitos de a 3. Entonces está el grupito de los instintivos, que es el 8, el 9 y el 1, el grupito de los emocionales, 2, 3 y 4, y el grupito de los mentales, 5, 6 y 7. Entonces, los sufis decían, si cogiéramos todas las personalidades, podríamos, suena muy clasificatorio, pero podríamos meterlas todas aquí y poder descubrir cuáles son esas mayores fortalezas que tenemos y esas otras cosas que, aunque puede que sean fortalezas para unas cosas, de pronto para otras no. Y eso es muy útil cuando nos damos cuenta de que hay comportamientos que usamos como en nuestra infancia y que hoy en día nos seguimos comportando igual y que ya no nos sirven igual, que ahora nos toca evolucionar y nos toca complementarnos. Entonces, tenemos los 3 grupos: instintivos, mentales y emocionales. Vamos a hablar, no me pasa, ahora, vamos a hablar de los instintivos. Entonces, el grupo de los instintivos, que es el eneatipo 1, 8 y 9, los que tenemos acá: perfeccionista, líder y conciliador. ¿Quiénes son los instintivos? Son aquellas personas que están enfocados a la acción. Su acción está motivada como por lo que llamamos en inglés el gut feeling, eso que viene como del estómago. Entonces son personas enfocadas a la acción, podríamos decir un poco impulsivas, y les sale la motivación como del estómago. Sin embargo, esto no estoy hablando de comportamiento, sino de motivaciones, de lo que viene adentro. Porque, ¿qué pasa? El perfeccionista, estos 3, perfeccionista, líder y conciliador, tienen eso en común. Sin embargo, en el comportamiento puede que no se vea así. El perfeccionista es la persona que ve la cifra que está mal, el punto negro en las 5 páginas llenas de texto. Es una persona muy detallista y, por ejemplo, en las empresas siempre vamos a necesitar a alguien así, por ejemplo, en contabilidad, alguien que no se le pase el error. Entonces, esa es la gran fortaleza del perfeccionista. ¿Qué puede pasar? Pues que también es una persona que si todo el tiempo está fijándose en los problemas, pues a los demás puede que los incomode un poco. El líder es como el jefe, ¿sí?
el que también está enfocado a la acción, por supuesto, el que también la motivación le viene como del estómago, ¿sí? Una persona orientada a llevar a otros hacia adelante, por eso es el líder. Y el conciliador nunca quiere conflicto, entonces siempre intenta, como está la gráfica, como las manos sobre la mesa, vengan, no vamos a pelear, le tiene como mucho miedo a la pelea, entonces dice, no, 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 vengan, ¿cuál es el punto medio? ¿Cómo podemos hacer como para que nadie esté bravo? Pero entre los tres hay eso en común, que viene del estómago, que soy enfocado a la acción, eh, y que en realidad cuando las cosas me molestan, lo que siento es rabia. ¿Listo? Entonces estos son los instintivos. Luego vienen los emocionales. Y en los emocionales tenemos el eneatipo 2, el eneatipo 3 y el eneatipo 4. El eneatipo 2 es el eneatipo servicial, el otro es el triunfador y el otro es el sensible. ¿Qué tienen en común? Que ya lo que sienten por dentro no está en el estómago, está en el corazón. Y no están enfocados a la acción, sino al sentir. ¿Sí? Entonces tengo una motivación que viene como del corazón, me estoy enfocando mucho más en el sentir y lo expreso de alguna manera, si es el eneatipo 2, ayudando a los demás. Es esa persona que quiere ayudar a los demás, incluso si no se lo han pedido. Entonces, vamos a hacer una fiesta y ¿quién trae las bombas? Yo. ¿Quién trae el arroz? Yo. ¿Quién puede llevar hasta la portería? Yo. Bueno, este es el servicial. El triunfador es la persona que va tras las medallas, tras los logros, tiene esa vanidad. En ventas es muy común. No es sino que le pongan una cuota para que él haga hasta lo imposible y a veces hasta el fin justifica los medios con tal de ganarse su medalla, su diploma, su bonificación, su cuota. Tiene muy buenas relaciones, porque es así como está la tenista, ¿sí? Es muy agradable, tiene excelentes relaciones, es el típico que dice, hay que relacionarse bien, le encanta el networking, ¿sí? Y el sensible es el neotipo 4, es un poco dramático porque es artista también, entonces es un innovador al que siempre necesitamos también tener en los equipos, son los que se les ocurren las grandes ideas. Pero lo que tienen en común es eso que viene del corazón y el sentir. En el vocabulario es muy curioso, y esto para cuando estén hablando con sus clientes, podrían escuchar más y poder, si acaso, identificarlo. Cuando yo estoy hablando con un instintivo, el instintivo pregunta, ¿qué hay que hacer? Cuando yo estoy hablando con un emocional, el emocional dice, ¿cómo te sientes? ¿Sí? El mental, ya lo vamos a ver, es ¿qué piensas? ¿Listo? En este momento no estoy viendo el chat o si levantan la mano, entonces porfa, no tengan ninguna duda en abrir el micrófono e interrumpirme si quieren. Y luego vamos con los mentales. Entonces ya habíamos dicho los emocionales desde el corazón, los instintivos desde el estómago, los mentales desde la cabeza. Uno, el impulso me viene desde el estómago, corazón, cabeza. ¿Cómo hablo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo me siento? Y aquí, ¿qué vamos a pensar? ¿Sí? El primero enfocado a la acción, el segundo enfocado al sentir y este mental enfocado al analizar. Entonces, en esta triada de los mentales tenemos al pensador, que es el eneatipo 5, Einstein, científico, no hablan si no tienen un argumento, un libro, una cita que diga que no es algo que ellos dijeron, sino que alguien lo dijo, es una autoridad el que dijo. El eneatipo 6, que es el leal, es un excelente segundo, ¿sí? Si en una empresa el líder fuera un eneatipo 8, el segundo, su mano derecha, sería un eneatipo 6. Es una persona muy leal, es muy buena para seguir instrucciones, es el que no se pasa el semáforo en rojo, la autoridad es muy importante y la sigue, la respeta. Por supuesto que necesitamos gente de estas en las empresas también. Y el entusiasta del eneatipo 7
es el que siempre está inventándose y pensando cómo pueden hacer las cosas más divertidas, pero todo es desde el análisis también, ¿sí? O sea, analizando dónde falta aquí la diversión, el placer, cómo hacemos para meterle analítica y poder meter algo de entusiasmo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Preguntas? Voy a revisar el chat, comentarios. Bueno, no veo nada. Seguimos. Entonces, ahora vamos de a dos en dos vamos a empezar a ver cómo se sienten en estas relaciones que podríamos estar teniendo entre dos eneatipos. Entonces, lo primero es que ustedes piensen, primero, con cuál eneatipo se identifican. Entonces, soy más orientado a la acción, motivado desde el estómago, eh, líder de alguna manera, aunque solo en el tipo 8 lo llaman el líder, pero los instintivos en general es eso, es hacia la acción. Soy más corazón, sentir, relacionarme, ¿sí? Es decir, emocional. O soy más análisis, pensar, eh, números y cabeza. Entonces vamos a suponer que tenemos a un instintivo con un emocional. ¿Cómo se va a sentir? Aquí tengo a alguien en el chat. ¿Con qué tipo te identificas? Cuéntanos por aquí. Eso, perfecto. Gracias por esa pregunta. Sí, señores. Escriban para poder enfocar mejor esta conversación. Entonces, si hay un instintivo y hay un emocional, imagínense un instintivo con esta fisicalidad que se ve ahí, ¿no? Y un sensible, un emocional. ¿Cómo se va a sentir? Entonces, pues el sensible se puede sentir atropellado, arrasado. Y el líder puede decirle casualmente a ese emocional, ay, qué sensibilidad, qué delicadeza. ¿Listo? Entonces, ahora sí vayan pensando dónde tienen ustedes ese tipo de pensamientos y de relaciones. De pronto ahí sí con alguien de la casa que siempre les dice, ay, pero qué sensibilería, o ay, pero ¿por qué tienes que ser tan fuerte? ¿Por qué tienes que atropellar a la gente con tu comentario? ¿Por qué tienes que ser tan duro o tan dura? ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa cuando es un instintivo y un emocional. ¿Qué puede pasar ahora si tengo un instintivo y un mental? Entonces, nuevamente, tengo este líder arrasador y atropellador, ¿sí? Mientras el mental estoy analizando y estoy pensando, o sea, ¿cuál es tu brusquedad? Estoy mirando los números, ¿sí? Y cómo mira el instintivo el mental. Pero a ver, ¿hasta cuándo necesitamos hacer? ¿Cuánto tiempo más necesitas analizar o pensar los números y hacer la macro? ¿Cierto? Y cómo se siente un emocional y un mental. Entonces el emocional siente servicial, en qué te puedo ayudar, y el mental, espérate que tengo que hacer los cálculos porque tal y tal y tal, y entonces emocional, pero párame bolas, pero ven, toquémonos casi, y el mental es como, no, no, no necesito que me toques, yo estoy acá en lo mío, ¿sí? Puede que no haya, puede ser en una de esas relaciones donde uno tiene la necesidad, uno el emocional, tiene la necesidad de abrazo, de acercarse al otro, y el otro es como, respeta mi espacio personal. ¿Listo? Entonces, esta es la manera como podemos, dependiendo de donde ustedes estén, identificarse y empezar a entender por qué hay algunas relaciones que ustedes perciben y entienden de una manera o de otra. ¿Cómo vamos hasta ahí? Me encanta. Dice, yo soy 7, yeah, obviamente, yeah. Hay otro que dice emocional. Vanessa dice instintiva 100%. Buenísimo, buenísimo. Entonces, me encanta que nos identifiquemos porque vamos a ver la primera herramienta ahorita y es, si yo ya sé cuál es mi fortaleza, ¿sí? Entonces, mi fortaleza es a la acción, ¿qué hubo? Vamos. Mi fortaleza es, momento que estoy analizando, o mi fortaleza es la relación con los demás y el toque-toque y el sentir. Eso mismo tiene la otra cara de la moneda
Y a pesar de tener esa fortaleza, puedo darme cuenta por qué no todas las relaciones me funcionan igual. Si soy tan querido, ¿por qué no le llego a todos los clientes igual? El otro día tenía un cliente que me decía, un mental, si tengo la solución, le muestro las cifras, el costo-beneficio es perfecto, ¿por qué no me compran? ¿No? Interesante. No se conectaba con su cliente a pesar de tener todos los argumentos para la venta. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros buscar con cualquier cliente? Es esto. Es el canal de comunicación perfecto donde fluya lo que estoy hablando con lo que están oyendo y al revés. Y vean ustedes como en la diapositiva, dos caras armónicas, tranquilas, contentas, porque es así como se puede hacer los negocios. Entonces, quédense con esta imagen porque es allá hacia donde queremos ir. No importa el eneatipo, yo tengo que lograr esto. ¿Listo? Entonces, instintivos. ¿Cuál es la clave? Si yo soy enfocada a la acción y los demás me pueden ver medio atropelladora, ¿sí? O puede que al conciliador no lo vean tan atropellador porque él está conciliando, pero finalmente también lo que quiere es llegar a una conclusión. Entonces, para un mental puede decir, pues déjalos pensar, qué necesidad de conciliar ya, podríamos esperarnos 2 meses, ¿sí? Entonces, si estos instintivos son arrasadores y van enfocados a la acción y pueden ser vistos por los demás como afanados, atropelladores, acelerados, ¿cuál es la clave para ellos? Paciencia y escucha. Entonces acá les voy a dar la primera herramienta para cada uno de los instintivos. Esto les cuesta un montón porque los instintivos son así. Paciencia, ¿dónde venden eso? Paciencia. Y escucha, como están enfocados a la acción, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de hoy? ¿Cuál es el plan de acción? Y después del uno que sigue, el dos. ¿Y el dos qué fecha es? ¿Y cuándo es esto? Y como son líderes, por supuesto, y tienen equipos, entonces, si yo voy a donde un cliente y al cliente también estoy. ¿Qué hubo? ¿Cuándo? ¿Cuándo cerramos? ¿Cuándo firmamos? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? El cliente se puede sentir atropellado y acelerado. Entonces, clave número uno, ojo, para los instintivos, los mentales no se vayan por aquí, por favor. Solo para los instintivos. Paciencia y escucha. Bájenle a la velocidad, respiren profundo, mediten y como grandes vendedores, más que hablar, escuchar les va a cambiar las relaciones con el resto del mundo. Emocionales. ¿Cuál es la clave para el emocional? Entonces, si los emocionales están en el corazón y están sintiendo, ¿sí? Fíjense, me encanta la foto porque es como, si yo soy tan querido, si todo es corazón, si, ¿por qué no conecto? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué estoy esperando? ¿Por qué no me han dado la medalla? ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué no me he ganado el diploma? ¿Por qué este cliente no me copia? Si lo invitaba a almorzar, le he preguntado por su familia. Entonces, si es un mental, el mental es como, no necesito que me hables de mi familia, no necesitamos intimar en lo personal, no necesitamos nada de esto. Necesito números, necesito claridad. Y si es un instintivo, ¿sí? Ay, no, déjala cursilería, necesitamos la acción, ¿sí? Entonces, si no se hablan en el mismo idioma, por más chévere que el mismo emocional se parezca, y este es el gran eneatipo de los vendedores, dice, pero no entiendo por qué no vendo si yo soy lo máximo. Bueno, tienes que racionalizar. Por supuesto que el tema son las relaciones, pero las relaciones también tienen que tener una racionalización. Yo también tengo que llevar el argumento y también tengo que tener un plan de acción. Esto típico que les pasa a los eneatipos 3 es que cuando están, por ejemplo, haciendo el negocio, entonces, a ver, y los, ¿cómo hay toda la gente aquí ya? Eh, entonces, si estoy, pasé, los invitamos a mi cliente, nos fue excelente y asumo que que el negocio está cerrado.
Y resulta que no. Y de pronto mañana voy a mandar el contrato y mañana el cliente me dice, oye, no, delicioso el almuerzo, pero no, imagínate que no me autorizaron. No me autorizaron el presupuesto. Pero ¿cómo así? ¿Pero por qué si todo iba tan bien? Bueno, ¿qué pedazo le dedicaste dentro de esa relación? ¿Sí? A llevar los números, el argumento, tu diferenciación, por qué comprarte a ti y no a otro. Esto para los emocionales. No se escucha, dice Vivian. Estefanía, ¿nos ayudas? No, yo te escucho bien. Ah, ok, Sí, de listo. Entonces, pronto ya le voy a vale, Vivian, escribir por revisa. interno. Ya le voy a escribir por Vale, interno, de pronto que revise listo. tu audio. Súper, gracias. Entonces, luego nos vamos a los mentales. ¿Cuál es la clave para los mentales? Si están metidos en su cerebro, en sus números, en su análisis, en su argumento, en los autores del libro, en quién dijo esto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? Velocidad de acción, porque recuerden que a los mentales, los instintivos los pueden ver súper lentos. Los emocionales los pueden ver súper fríos, ¿sí? Entonces, ¿qué hubo? Muévete, muévete, muévete. Vete a la acción, no te puedes quedar en, acuérdense, exceso de análisis produce parálisis. A los mentales hay que decirles, puede que no esté el 99% argumentado, pero es mejor 99 y no cero, por no llegar al 100 con todos los argumentos, ¿sí? El tema es, y a los eneatipos uno también, el tema es progresar, no estar perfecto, ni tener todo el argumento, ni tener todas las cifras. Entonces, velocidad y acción. Entonces, fíjense que si los instintivos le bajan a la velocidad y tienen paciencia, si los emocionales le suben a la racionalidad y los mentales le suben a la velocidad y a la acción, y aquí yo pondría también, y le suben al corazoncito. Si los mentales le meten, les cuesta un montón. Si los mentales le meten más al corazón, también todos podemos hacer mejores relaciones, muchísimas mejores relaciones porque nos podemos entender todos con todos y encontrar ese canal de comunicación que a veces no hay porque hay unos hablando a nivel de cerebro, hay otros hablando a nivel de corazón y hay otros hablando a nivel de estómago. Entonces, yo tengo hambre, pero él tiene frío y el otro se siente que no tiene los argumentos. Entonces, nadie se habla con nadie. Entonces, con estas tres claves, podemos empezar a encontrar el canal de comunicación para esos clientes que no se nos ha parecido tan fácil eh, la conexión con ellos. Bueno, hablemos entonces de objeciones. En las objeciones, en las objeciones, la mayoría de gente llama a las objeciones como obstáculos, los peros, y yo ahí les traigo una nueva definición y mi invitación es a que no le llamemos como le estamos llamando de esa manera. ¿Por qué? Porque si en la mente yo le estoy llamando como algo negativo, siempre lo voy a hacer así. Entonces, mi invitación es que la objeción sea el primer sí del cliente. Me voy a explicar. Alguien a quien yo le hablo y no me conecto, no tiene preguntas, no tiene inquietudes, no me invita a la conversación, y mucho menos si no conecté con su eneatipo. Entonces, la primera objeción que yo tengo me está diciendo, si me escuchó, tiene algún interés, así sea en resolver una duda. Entonces, por eso se llama el primer sí del cliente. Y debemos volvernos amantes de las objeciones, porque es estar un paso más cerca de mi cliente. Es el primer sí, el primer sí a la comunicación, el primer sí a la escucha, el primer sí a mí como persona. ¿Logré conectar o no logré conectar? El primer sí a mi empresa, el primer sí a eso que dije, fuera el argumento, fuera algo empático o fuera un plan de acción. Es el primer sí. Y entonces, ¿tenemos dificultades? Sí, seguramente tenemos dificultades, pero si los vemos como el primer sí, puedo sobrepasar las objeciones. Ahora,
Si la objeción es el primer sí del cliente, ¿quién es el cliente? Todo aquel que no soy yo. Otra definición nueva. Cliente es todo aquel que no soy yo. Mi jefe es mi cliente, mi colega es mi cliente, mi compañero es mi cliente, tecnología es mi cliente, mi pareja es mi cliente, mi vecino es mi cliente. Estas dos formas de ver la vida, el primer sí como objeción y cliente es todo aquel que no soy yo, nos cambia la visión cuando salimos a relacionarnos. Y si salimos a relacionarnos teniendo en cuenta el eneagrama, lo único que estamos buscando todo el tiempo son buenos canales de comunicación. Entonces, la venta, no la tengo que buscar, la venta es un resultado de todo ese camino de relaciones que yo estoy construyendo. En mis consultorías y entrenamientos, cuando hablo del eneatipo y el eneagrama y en general en las clínicas de ventas, y les pregunto a las personas, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no cerraste la venta? ¿Por qué si todo iba tan bien no te compraron? Me doy cuenta que las principales objeciones nos las ponemos nosotros mismos y se llaman miedos. ¿Miedo a qué? A esto. Entonces, vamos a devolvernos ahora al eneagrama y fíjense qué pasa con los instintivos. Los instintivos que son enfocados a la acción, ¿a qué tienen miedo? A que las cosas se paralicen y fracasen. Los mentales, ¿a qué tienen miedo? Como me decía mi cliente, ¿sí? No entiendo por qué no me compras si le estoy dando los argumentos. Compadre, porque no solamente son los argumentos los que venden, necesitas conectar. Y tienen miedo a abrirse a la conexión sin el argumento. Y los emocionales, que son unos duros de las relaciones, ¿sí? Tienen miedo a que no lo logren, a que no le den el diploma a la medalla. Si yo tengo también las relaciones, tan buenas relaciones, ¿por qué no me gané el mejor vendedor del mes? ¿Por qué no me gané la confianza de este cliente? ¿Por qué no me gané la medalla, por decirlo así, de que este cliente me quiera? ¿Sí? Entonces, en el fondo, este eneatipo fue reforzado en nuestra infancia, porque fue la forma, esto obviamente es muy psicológico, fue la forma como nos ganamos a nuestros padres y es la forma como queremos ganarnos a todo el mundo. Entonces, seguramente si yo era activa, cada vez que yo accionaba algo, mis papás me decían, bravo, Katy, lo hiciste muy bien. Si yo era emocional y entonces llegué con logros y con relaciones y con amigos, mis papás me decían, qué maravilla, eres el mejor amiguito de todo el jardín y todo el mundo, y mira los diplomas que trajiste. Y si era mental, entonces, oye, qué duro eres con este análisis que hiciste y por eso sacaste 10 en el examen. E inconscientemente, como eso nos funcionó para ganarnos el amor de nuestros padres, queremos ganarnos el amor de nuestros clientes de la misma manera. Pero nuestros clientes ni son nuestros padres ni nos entienden de la misma manera. Ellos tienen su propio trauma y su propio rollo. Entonces, cuando voy entendiendo, mi cliente es otro de mi tipo, él también tiene otros miedos, él también necesita otra forma de relacionarse, entonces puedo encontrar, si tengo esta fortaleza y la fortaleza de mi cliente es otra, si tengo este miedo y el miedo de mi cliente es otro, ¿cómo resolvemos mutuamente el acertijo para llegar a la venta? Entonces, primero tengo que resolver los míos, no puedo resolver los míos y pretender resolver los de los clientes. ¿Qué miedos tenemos? Y ahí les hago esa pregunta y ojalá me puedan compartir en el chat qué miedos creen que tienen. Y les voy a dar algunos ejemplos acá. Bueno, los que están acá. Tenemos miedo a la presión de la cuota. Tenemos miedo al jefe, a que el jefe nos regañe, a no gustar al jefe, al que el jefe diga, pero usted cómo lo logró, cómo no lo hizo. Tenemos miedo al rechazo. No, yo para que llamo a ese cliente si no me va a contestar. No, me va a decir, oigan, yo oigo un montón esto. Es que no quiero molestarlo. Y yo, ¿quién te ha dicho que tú eres una molesta para el cliente? Es que si lo busco muchas veces, ya me dijo ayer, y si vuelvo y me le presento otra vez, y... Pero ¿cuál es la molestia? Es tu trabajo. ¿Cuál es el miedo? Miedo a que me digan que no, miedo al rechazo,
Miedo al abandono. Tengo con un cliente todo este tiempo y tengo que cambiarle por políticas de la empresa, porque el servicio cambió, porque me equivoqué. Tengo que cambiarle esta condición. Miedo al abandono, ¿sí? Miedo al cambio. Desde pandemia nos tocó cambiar mucho y seguramente superamos unos miedos, pero otros decimos miedo al cambio, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora si no nos vemos? Y luego si sí nos vemos y luego, sí, un miedo que yo tengo ahora, si están aburridos porque no me están retroalimentando, no me están diciendo nada. ¿Y cómo sé entonces si sí o si no? A conocer gente nueva, imagínense, aquí me dicen en el chat, conocer, claro. Y eso, gracias por ese comentario, imagínense que todos los vendedores tenemos dos grandes retos. Venderle más a nuestros clientes actuales y hacer clientes nuevos. Y si mi miedo es conocer gente nueva, ¿cómo voy a vender a clientes nuevos? Entonces, tengo que superar eso. Si mi miedo en este momento fuera más grande de saber si me están escuchando, si están aburridos o no, que de darles la información, me quedaría paralizada. ¿Sí? Entonces, el miedo hay que identificarlo, hay que entenderlo, hay que enfrentarlo. ¿Y saben para qué hay que enfrentarlo? Para que se den cuenta que no pasa nada grave, porque el miedo es temor a algo que no ha sucedido. Entonces, hay que hacer que suceda para que se den cuenta que no es tan grave o para que se den cuenta que a veces no sucede. El miedo al resultado y el miedo a incumplir. El miedo al resultado tiene una cosa muy grave que está muy normalizada en nuestra sociedad. Y es que como para todo hay bonificaciones, entonces yo tengo que conseguir el resultado como de lugar. Y cuando yo lo que tengo es el KPI, la cuota, el objetivo, el presupuesto, me olvido del día a día, me olvido del camino bien hecho, me olvido del disfrutar y me lleno de miedo. Y el miedo no me hace disfrutar y si no disfruto, no me relajo y si no relajo, no lo hago bien y si no lo hago bien, no voy a llegar al resultado. Pero como actuamos tan inconscientemente, no nos damos cuenta de este ciclo. Entonces, por eso me gusta el enneagrama, porque es un llamado a la autoobservación y a la conciencia. Entonces, me gustaría que pensaran en ustedes cuáles son los patrones que tienen. Vamos a hacer conciencia, cuál es mi miedo, cuál es mi patrón, cuáles son las cosas que evito, cuáles son las cosas que todo el tiempo estoy pensando como problemas, cuál es la autoconversación que todo el tiempo estoy teniendo. Al cambio. ¿Uno puede identificarse con dos eneatipos? No. Puedes tener dudas porque todos tenemos de todo, pero la idea aquí es que identifiques cuál de esos tres, de esa triada es la que más pesa. Si te pesa más la emoción y el corazón, si te pesa más el estómago y la acción, o si te pesa más el argumento y la mente. ¿Sí? Todos tenemos de los tres. Lo que pasa es que no somos tan equilibrados, pero hacia allá es el camino. La idea es evolucionar en eso. Casi que pudiéramos equilibrarnos tanto en los tres tipos de eneatipo que no fuera tan evidente cómo somos, ¿sí? Y por a tanto que pudiéramos relacionarnos con todo el mundo armónicamente muy fácil. Entonces, bueno, cuéntenme de sus miedos. Cuéntenme en el chat de cambio a conocer gente nueva. Cuéntenme de sus patrones. Pensemos en las ventas, en sus clientes, ¿sí? ¿Qué es lo que evito? Yo, por ejemplo, a ver si descubren qué eneatipo soy. Cuando tengo que hacer networking, por ejemplo, me cuesta un montón. No me sale como natural. Entonces tengo que prepararme y me da risa porque la gente me dice, pero tú eres súper segura, pero a ti te sale natural y es verdad que no tengo que hacer grandes preparaciones y cuando llego, pues ya llego, me lanzo y me va súper bien. Pero mi miedo al principio es, como no me siento tan estrellita, entonces digo, ¿cómo me preparo para esta reunión y en ese networking quiénes van a estar? Y lo que decías también en el chat, ay, conocer gente y cómo empezar a conocer gente. Y yo no soy muy de yo acercarme a otros, sino esperar que se me acerquen. Entonces me debato como en ese miedo de,
¿Cómo voy a hacer para que me salga bien el networking? Porque además sé que el networking tengo que hacerlo porque es parte de mi trabajo y es así como se hace ventas y entonces me hago todo un 8. ¿Qué descubrí cuando descubrí ese patrón? Aquí me dice Paula Mental, siento que molesto al cliente si lo abordo muchas veces, miedo al rechazo. Buenísimo. Ese es un miedo de muchísimos vendedores. Em, y aquí te voy a decir varias cosas. Cuando tú sientes miedo al rechazo y no abordas al cliente varias veces, puedes caer en el error de no hacer seguimiento. Y el seguimiento es la clave para la venta. Entonces, ¿qué son varias veces? Puede ser muy relativo. A ti te puede parecer mucho 2 veces a la semana o una vez cada 15 días. Entonces, la primera clave es ¿por qué siento que puedo ser rechazado? Eso es normalmente como una no aceptación de mí mismo. ¿Qué es lo que puedo? ¿Qué es lo que creo que puedo rechazar de mí? ¿O qué es lo que a mí me molesta que yo creo que al otro le puede molestar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no, es que a mí me parece que los vendedores son unos intensos. Claro, si tú tienes eso en tu cabeza como vendedor, entonces crees que te van a ver como intenso y que te van a rechazar porque tú rechazas a los vendedores intensos. Si tú piensas que los vendedores aman su trabajo, que son unos duros al hacer mucho seguimiento y que en la medida que te hacen seguimiento te pueden escuchar más y pueden encontrar lo que necesitan, tú dices, qué buen vendedor. Y esto les digo, esto a mí me ha pasado. A mí la gente me agradece por el seguimiento. Uy, gracias por haberme llamado, gracias por, además utilizan la palabra intensa cariñosamente. Gracias por ser tan intensa conmigo porque a mí se me olvida. Yo no hubiera vuelto a mirar la oferta si no me llamas. Gracias porque justo hoy estaba con mi jefe y entonces como me escribiste le pude decir. ¿Listo? Entonces ahí tienen la forma de enfrentar ese miedo. Uy, no fui para otro. Uy, aquí. Entonces, el seguimiento, la intensidad que creemos que es el síntoma del rechazo, en realidad puede ser una excelente cualidad de un vendedor que hace seguimiento. Entonces, soy intensa o hago bien mi trabajo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Sandra me dice, es verdad, a mí me ha pasado, me han llamado intensa. Bueno, ¿con qué tono te han llamado intensa? A mí me han llamado intensa en forma positiva. Uy, gracias por tu intensidad, no me acordaba. Y acá viene otra pregunta si el tono es negativo. Ay, pero qué intensa tú. Sí. Ay, discúlpame. ¿Por qué? ¿Te, eh, ¿te parece si entonces estaría bien que yo te llamara dentro de 15 días? ¿O preferirías que en vez de llamarte te escribiera por chat? ¿Prefieres que te hable por correo? Entonces, eso que podemos nosotros ver como intenso nos da un pie importantísimo para hacer preguntas que nos hagan conocer a nuestro cliente. Lo que pasa es que ahí lo que hacemos es lo contrario y me voy en el círculo del miedo. Entonces, como me dijeron intensa, entonces ya no pregunto y como no pregunto, entonces digo, bueno, adiós, entonces como cuelgo, no solamente no hice la venta, sino que nunca descubrí lo que tenía que hacer para hacer la venta. Por eso los miedos hay que enfrentarlos. Carlos me dice, me da miedo el fracaso, me da parálisis pensando en que no lo voy a lograr. Sí, señor. Yo soy triatleta, entonces les cuento algo. Cuando uno está en una carrera de triatlón, hay muchos momentos en los que la mente se va y muchas veces la mente se va, como en tu caso, hacia la meta. ¿Lo voy a lograr o no lo voy a lograr? Y la sensación que uno tiene como deportista cuando uno lo lleva hacia allá es un cansancio inmediato. Porque si yo voy a pensar que me quedan 5 horas de carrera y que apenas voy a tal velocidad o de tal manera, se me hace mucho más largo. Entonces no llego. Entonces nos enseñan que la mente tiene que estar en el disfrute de hoy. Entonces, ¿qué tengo que lograr? Perfecto, tenemos un objetivo. Ese objetivo hay que partirlo en objetivos pequeños. Vamos a suponer que yo necesito venderle $1.000.000 a este cliente y que ese es mi objetivo final. Pero ese $1.000.000 yo se lo voy a vender, vamos a suponer, en diferentes contratos, en contratos mensuales. Entonces lo voy a dividir en 12. Entonces,
Lo primero, antes del primer contrato, es sentarme con la persona. Y sentarme con la persona es sentar a ver qué presupuesto tiene, cómo les aprueban el presupuesto, si hacen contratos a largo plazo, si les gusta mi servicio, si... Al final se vuelve que mi objetivo de ese día era no $1.000.000. Mi objetivo de este almuerzo con este cliente es conocer cómo funciona la empresa internamente para aprobar un presupuesto de $1.000.000. Ese puede ser el objetivo pequeño de ese momento. Entonces, me voy a disfrutar de ese momento con el cliente y voy a lograr ese pequeño objetivo, que está desligado de esa gran cifra que nos da miedo no alcanzar. Y la otra forma de quitar ese miedo al rechazo es volverlo disfrute. Cuando yo tengo mi cabeza puesta en el miedo, alejo mi cabeza del disfrute. Cuando yo pongo mi cabeza en el disfrute, disfrutarme, conocer, preguntar, abordar a mi cliente, escucharlo, le estoy dando una sensación a mi cuerpo y a mi mente, y ahí sí a todo, al corazón, al estómago y a la cabeza, de calma, como cuando estamos haciendo un hobby que nos gusta, estamos disfrutándolo. Y cuando uno está disfrutando, ¿qué pasa? El miedo no existe, el tiempo corre súper rápido y además estoy más creativo. Entonces, cualquier cosa que surja en esa reunión, yo puedo tener muchísima más habilidad para abordar una posible objeción y llevarlo al paso siguiente que estar pensando, no lo logré. Desde el punto de vista positivo porque se genera recordación, de acuerdo, me dicen en el chat el tema de intensa, sí, exacto. Entonces, ¿qué connotación le damos nosotros a las palabras? ¿Qué connotación le doy a fracaso? ¿Qué connotación le doy a abandono? ¿Qué connotación le doy a intensa? ¿Listo? Entonces, efectivamente, estos miedos son para identificarlos, afrontarlos, sacar las herramientas que hemos visto y darme cuenta que ese miedo, si llega a materializarse, al final no pasa nada. Aprendo mucho, no pasa nada negativo, aprendo muchísimo. Yo tenía un cliente que cada vez que me sentaba con él, me hacía un montón de cuestionamientos. ¿Y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen lo otro? ¿Y por qué no me has dado tal cosa? Y yo me sentía como atacada. Y cuando empecé como a hacer conciencia de todo esto, dije, esta persona lo que es un profesor. Y cada vez que él me pregunta, ¿por qué no haces esto? Me está dando una idea de que yo debo darle ese servicio. Y empecé a disfrutarme y entonces cada vez que yo iba a reunión con él, yo le decía, Héctor, a mí me fascina reunirme contigo, porque es que como me cuestionas tanto, en realidad lo que haces es darme un montón de ideas, casi que yo ni siquiera te vengo a presentar, sino que vengo a saber tú qué más ideas me das para mejorar. Y cambió totalmente mi forma de pensar, de ver y de sentir esa situación que al principio era difícil para mí. Entonces, si tenemos buenas relaciones, buen canal de comunicación, identifico el eneatipo y entonces mi herramienta, enfrento esos miedos, puedo llegar a las etapas de negociación. Y las etapas de negociación es cuando yo entiendo que lo que yo necesito es un sí en común, un acuerdo. Entonces, ¿qué es negociación? Es encontrar un sí. Vamos a suponer que estamos en una discusión y que no hemos llegado a un acuerdo. Bueno, podemos decir esto. ¿Estamos de acuerdo en que queremos encontrar una solución y avanzar? Si el cliente me dice sí, ya tuve su primer sí. Ya entré a una negociación positiva. Entonces, ok, no nos ponemos de acuerdo, pensamos diferente, pero estamos de acuerdo que queremos encontrar una solución. ¿Quién le va a decir uno que no? Sí. Ah, listo, perfecto. Entonces, pensemos y nos volvemos a encontrar. Y empieza una nueva forma de negociar. Y fíjense que el objetivo ya no es, no logré el objetivo. Ahora mi objetivo de hoy es acordar con esta persona algo en común para empezar a negociar. Y eso baja las tensiones también. Entonces yo les pregunto,
¿Qué objetivo tienen al vender? El objetivo que tienen es monetario, es de plata, es de reconocimiento, es de sobresalir. A veces cuando vendemos queremos sobresalir dentro de la empresa, o de ser el mejor, de ser exitoso. ¿Y qué sería ser exitoso? ¿Sí? Entonces, los invito a que se hagan esta pregunta con mucha conciencia. ¿Sí? Al final, mi motivación real, ¿cuál es? ¿Sí? Yo trabajo en ventas, ¿por qué? Y aquí viene la otra pregunta. ¿Y tienes un propósito? ¿Cuál es mi objetivo de vender? ¿Tengo un propósito de vender? Les cuento las diferencias. Si mi objetivo de vender es ganarme los bonos, el salario, cumplir el presupuesto y ser el mejor, es un objetivo que todo el tiempo puede irse moviendo, moviendo, y estoy en la carrera de ratas, que nunca lo alcanzo, con mucha ansiedad y con estos temores. Entonces recuerden, yo puedo partir ese gran objetivo, claro que no me voy a olvidar de él, pero una vez lo veo, listo, chévere, me voy a enfocar en mis mini objetivos, ¿sí? Entonces, si yo quiero tener un buen salario y yo quiero alcanzar el presupuesto y quiero ser el mejor vendedor, ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que estudiar, tengo que entrenarme, tengo que diferenciarme, tengo que encontrar mi fortaleza, tengo que encontrar mi debilidad para trabajar en ella. Tengo que disfrutarme, tengo que conocer a mi cliente. Entonces me pongo unos objetivos que no necesariamente son números, fíjense, que están más en el presente, pero que además en vez de generarme esa ansiedad, me genera motivación en el hoy, ¿sí? Y entonces, en vez de estar pensando que tengo que llegar allá, es qué tengo que hacer hoy para partir. En las carreras, por ejemplo, de triatlón, ¿qué tengo que hacer hoy? Yo no estoy pensando hoy en que tengo que cruzar la meta. Yo hoy tengo que pensar en que tengo que dormir bien, tengo que comer bien, tengo que estar calmada y desestresada. Tengo que entrenar. Y si entrené, luego tengo que hacer mi fisioterapia, luego tengo que hacerme un masaje. Entonces, está mi cabeza en las actividades y las metodologías que tengo que tener el hoy, que me van a llevar como consecuencia a ese objetivo que yo quiero. Y el propósito es eso que me hace levantarme a mí independientemente del objetivo. Les doy un ejemplo tanto en el mundo de las ventas como en el mundo del deporte. En el mundo de las ventas, cuando yo me levanto, y eso lo haría independientemente de la empresa, del presupuesto, del cliente con el que me voy a ver hoy, ¿sí? Mi propósito de hoy es servirle a las personas con las que yo voy a tener una interacción. Y eso se puede llamar empleados, colegas, pupilos, clientes, familia, amigos, vecinos, ¿sí? Eso no se me acaba porque esté lloviendo o porque esté haciendo sol o porque la economía se cayó, ni con una objeción se me quita de la cabeza, ¿sí? Es como una esencia interior, como un propósito superior que viene a mí, que me hace levantarme, ¿sí? Y en el mundo del deporte, en mi caso, eh, pues yo tengo la creencia de que el deporte es salud, es disciplina, me forma, hay cosas que me cuestan muchísimo trabajo, entonces siento que es un profesor también. Entonces fíjense que no está en hacer una carrera, hacer triatlón, hacer una competencia, ser mejor que el otro. Entonces está súper bien. Lina me dice resolver problemas, hacer más fácil su vida. Claro, es un servicio el que estás dando, es un servicio. Hay un ejemplo muy lindo de una empresa en Estados Unidos que transportaba niños de colegio. Y entonces le decían, ¿cuál es el propósito de su empresa? Y nunca contestaban
llevar niños al colegio. Decían, nuestro propósito es trasladar, ¿cómo es que decía? Trasladar lo más valioso de cada familia. Y era eso. Entonces, aquí la invitación es, reviso mi objetivo, cómo lo puedo traer al presente y partirlo en varios, y cuál es mi propósito, y cómo los alineo. Si yo logro hacer esto, con estas herramientas que yo tengo, el enagrama y estas otras herramientas de negociación, yo me levanto como una persona congruente a dar un servicio centrado en dar lo mejor de mí y es imposible que yo no vaya a conectar con otro. Es mucho más fácil y por supuesto que voy a conectar con gente que también está en la misma onda, ¿no? Entonces también es lo bonito. Así que por favor recordemos que las ventas son la consecuencia de un camino bien hecho. ¿Un camino de qué? De relaciones. Por eso para las relaciones necesito ese cordón de comunicación que funcione súper bien. Y aquí les tengo una última herramienta y es en temas de comunicación, algo que hacemos mucho los vendedores, que no funciona y es hablar de manera general. Cuando ustedes están en una conversación de ventas, hacen preguntas normalmente como, ¿y qué le parece? ¿Y cómo le fue con la propuesta? ¿Y qué tal la reunión de ayer? ¿Y cómo va nuestro proyecto? Y esas son preguntas generales que a mí me encanta utilizar de ejemplo porque a mí también me las hacen y yo los zafo rapidísimo. ¿Y qué? ¿Y cómo te pareció? Bien. ¿Cómo te fue en la reunión? No hubo. Entonces, una pregunta general se contesta muy fácil y se saca al vendedor muy fácil. Cuando yo hago preguntas específicas, yo doy pie a que la conversación siga de pregunta específica en pregunta específica. Ejemplo. Oye, cuando nos reunimos, tú me hablaste en términos de la propuesta que lo que más te preocupaba era la forma de pago. ¿Cómo te fue con ese tema hablando con tu jefe? Ay, no, imagínate que hablamos de todo y se me olvidó eso. Ajá. Y entonces, ¿cuándo volverías a hablar con tu jefe de ese tema? ¿O tú crees que eso ya va a ser por escrito? ¿O cómo, qué tan rápido vamos a saber cómo resolvemos eso? ¿Sí? Entonces, no es cómo te parece, es cómo te pareció esto específico, cómo te fue con esto de la reunión. Me contaste que te inquietaba y que tenías que hablar con mercadeo acerca del tema de la base de datos. ¿Qué te dijeron? ¿Mm? Entonces, las preguntas específicas nos llevan a mejores conversaciones y mejor cierre. Carlos me pregunta, ¿consideras que se adecua a tu presupuesto la cotización que te envié? Eh, mm. Es que si te responden que sí o que no, no, no es que sea muy simple, es que si te responden que sí o que no, igual no sabes cuál es el presupuesto, entonces no sabes qué hacer, ¿sí? Entonces tú lo que puedes decir es, oye, esto que te mandé estuvo dentro de tu presupuesto, ¿verdad? ¿Sí? Si te dice no, ya sabes que estás salido. ¿Mm? Entonces, estuvo dentro de tu presupuesto, sí. La otra es, antes de mandarla, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu rango de presupuesto que tienes? Eso mucha gente no lo sabe, pero hay otra gente que sí. ¿Sí? O hay gente que te dice, y a mí me ha pasado, como es algo nuevo, no sabemos cuál es el presupuesto que nos podamos gastar. Y entonces yo les digo, mira, en el mercado estos proyectos están entre tanto y tanto. ¿Eso tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu percepción inmediata? Uy, me parece altísimo, pero bueno, si eso es lo que hay en el mercado, pues bueno, ok. O no, sí había escuchado que más o menos era por ahí. ¿Sí? Entonces, las preguntas específicas te llevan a que tú tengas más información. ¿Sí? No es a que la persona te conteste algo a ti, sino a qué información yo puedo tener adicional para saber qué tan cerca o lejos estoy del cierre y qué tan bien o mal voy en el camino hacia mi objetivo. Y el último tema es el cierre de la venta. Ahora sí, cuando yo ya di información, cuando ya tuve una relación chévere, con gusto, Carlos.
cuando tuve una relación chévere, cuando hubo química de todo sentido, ¿no? No solamente química de sentir, sino de pensar, de hablar, de accionar. Manejé las objeciones, el primer sí. Trato a mi cliente como que mi cliente es todo aquel que no soy yo. Tengo mis herramientas de enagrama. Aquí tengo que ser paciente, aquí tengo que escuchar, aquí tengo que bajar la velocidad, aquí tengo que subir la velocidad, aquí tengo que hacer un plan de acción, aquí tengo que conectar más con el corazón. Entiendo que quiero llegar a un sí mutuo, negociación. Tengo una comunicación específica y no general. Y ahora cierre. Y tengo muchos vendedores que me dicen, ¿por qué no cierro más? ¿Y saben cuál es la respuesta? Porque no haces preguntas de cierre. Es muy chistoso, pero la gente da toda la información y se les olvida preguntar. Entonces, firmamos el contrato. Entonces, yo tengo acá una técnica que se llama técnica producto-pregunta. Y es, cada vez que yo estoy hablando de un producto o de un servicio, yo hago la pregunta de cierre. Y voy a poner los dos ejemplos, tanto en servicios como en productos. Vamos a suponer que yo vendo medicamentos en una droguería o consumo masivo en una droguería, ¿sí? Entonces, la persona llega y dice, ay, es que mi abuelito tiene gripa y se siente súper mal, entonces, ¿qué podría llevar? Entonces le digo, mire, va a necesitar seguramente un antiinflamatorio, entonces aquí está ibuprofeno. ¿Quiere llevar una caja o quiere llevar dos? Primera pregunta, solo del ibuprofeno. Adicional, si tiene dolor, debería llevar también acetaminofén. Y como es mayor de edad, me parece que quizás en jarabe podría estar mejor. Entonces, este Dolex, ¿le parecería bien llevar este o lo prefiere llevar en pastillas? ¿Sí? Y luego así, producto, pregunta, producto, pregunta. Y hago preguntas específicas de cada producto. Y en servicios es lo mismo. Por ejemplo, si tengo un servicio de temas de tecnología, los proyectos de tecnología son muy grandes a veces. Y entonces por pretender vender una cosa grande, luego no vendo nada por pedacitos. Y si salió el presupuesto, pues no lo compraron. Entonces, ¿cuál es la forma en que yo puedo vender? Y hay muchas empresas que lo hacen así. Yo primero te vendo una consultoría, después te vendo un acompañamiento, después te vendo una configuración, después te vendo todo el proyecto y después te vendo el seguimiento. Pero cuando estamos hablando, si yo te intento vender todo esto, es mucho más complicado. Entonces, bueno, el proyecto consiste en todo esto, pero hablemos de la primera etapa. ¿Sí? Y me aseguro que me compraron la primera etapa. Aquí hay que hacer un diagnóstico, tenemos que mirar tus equipos, tenemos que mirar la capacitación de tu gente para estos equipos. ¿Estás de acuerdo en que esta etapa es imprescindible para que empecemos? Sí. Y, y te gustaría que empezáramos esto pronto, independientemente de lo otro. Entonces, podría yo mandarte una oferta específica solo de esto, o te voy a mandar todo, pero eso te conviene, ¿estás de acuerdo en que aquí podría haber un primer sí tuyo y luego seguimos? No, no sé, habría que hablar con mi jefe, la gente no se quiere comprometer. Ok, listo, pero tu percepción, tú que eres el que me estás buscando y el que crees que tu empresa necesita esto, esta primera etapa, ¿te parece que necesita? Sí, ok. Entonces, ya tengo aquí un mini cierre, porque puede que esa persona no sea la decisora, eso ya es otro tema. ¿Quién es el decisor? ¿Quién es el avalador? ¿Quién? ¿Sí? Pero voy haciendo cierres para después no llegar al final diciendo, vendí un montón de cosas y quién sabe qué. ¿Sí? Y luego tengo problemas con la gente técnica que dice, pero esto no estaba. Entonces, ese partir las cosas y hacer cierre de técnica producto-pregunta con cada producto, con cada servicio, es lo que le falta a muchos vendedores. Y cuando la respuesta es no, hay otra pregunta que No, no les gusta hacer pues y tengo que una es, charla, pero puedo, lo de ¿sí? Avante. Luis, ¿estás hablando para nosotros? No. Ok. Entonces, la otra pregunta es, ¿y por qué no? Cuando la gente le dice, no, 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 eso no. A los vendedores les da para preguntar, ¿y por qué no? ¿Qué faltaría para que sí te gustara? Y esa es una pregunta de cierre maravillosa, porque hace que el cliente me cuente qué me falta, qué no tuve, cómo puedo mejorar.
dónde no hacemos match él y yo, qué tan lejos o cerca está de él tomar la decisión o convencer a su jefe o decirme. Entonces es maravilloso. Y muchas veces hacemos un súper proceso. Cuando llegamos al cierre, no hacemos preguntas de cierre, no hacemos cierres específicos, directos, claros, y luego decimos, ¿pero por qué no cierro más? ¿Por qué no haces preguntas de cierre? Entonces, ahí les tengo. Preguntas tienen, abran los micrófonos, aquí están mis redes si me quieren buscar, la página web de Colbos también está abierta y está en la página mía, Data CRM, encantado de ver, encantada de estar nuevamente en este bootcamp, espero que les haya servido muchísimo. No duden en contactarme si están aplicando las cosas y sienten que no funciona o mucho mejor las están aplicando y me dicen, me encanta cuando me dicen, me funcionó, algo tan chiquito, tan práctico, me funcionó. ¿Saben qué me fascina? En mis entrenamientos siempre pongo ejemplos de la vida familiar y hay gente que me dice, todavía no lo he aplicado en ventas, pero llegué hoy a mi casa y lo apliqué con mis hijos o con mi marido o con mi novio, con lo que sea, y oiga, funciona. Le bajé la velocidad o le subí a la paciencia, hablé más desde el corazoncito y le puse argumentos y funciona. Entonces, mi propósito es que con esta información hagamos mejores conexiones porque las ventas son el resultado de esas mejores relaciones a través de las conexiones que tenemos. Muchísimas gracias. Cuéntenme en el chat algo. Katy, total, de acuerdo contigo. De hecho, ya ahorita estaba que abría el micrófono para gritar emocional, emocional. Por ahí también vi que estaban participando después de la preguntita. Entonces, muy chévere. Yo creo que precisamente ese era el objetivo, traer a alguien como con ideas diferentes, con tácticas diferentes para nuestros clientes y pienso que definitivamente no nos equivocamos, estuvo muy chévere. También por el equipo interno, yo les decía, conecten, está muy chévere y precisamente también me estaban diciendo que aprendieron mucho y lo que tú dices es también compararlo un poquito con el tema personal. Entonces, de que nos sirve, nos sirve. Bueno, me alegra, me encanta. Recuerden que todos somos vendedores en cualquier instante de nuestra vida. Así que a vender mucho a todo aquel que no soy yo, que es mi cliente. Que les vaya súper bien, que aprovechen y nos vemos en la próxima. Mil gracias, Katy, un abrazo y muchas gracias a todos Gracias. por asistir, por su tiempo. Les vamos a mandar la grabación de este espacio. Mil gracias, chao. Chao, chao, buen día, que estén bien.